tardes, mis hermanos, bienvenidos. Vamos a empezar el culto cantando el número 408. Cristo es guía de mi vida. Cristo es guía de mi vida, ya no hay nada que temer, nunca puedo yo dudarle, pues me sabe defender, paz, consuelo y vida eterna, por la fe yo tengo en él, y con él yo nada temo, porque Cristo es guía fiel, y con él yo nada temo, porque Cristo es guía fiel. Cristo es guía de mi vida, libre estoy de todo afán, en las pruebas me da gracia, es de mi alma vivo pan. Si de ser estoy sufriendo, si mi paso lento va, Él prepara fuente viva que mi ser refrescará. Él prepara fuente viva que mi ser refrescará. Cristo es guía de mi vida, hoy que plenitud de amor, en su hogar celeste ofrece, dar descanso el Salvador. Cuando de este mundo parta, viviré con él, yo sé. Jesucristo fue mi guía, por los siglos cantaré. Jesucristo fue mi guía, por los siglos cantaré. Amén. Pues vamos a orar para abrir el culto. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias que de verdad eres guía fiel y de verdad tus caminos son los mejores caminos, Padre. Y pido que este tiempo, Padre, que tú seas glorificado, Padre, en este culto, Padre. Gracias por tu presencia, gracias por los que están viendo por internet. Pido, Padre, que tú nos bendigas, Padre, y nos ayudas a ser fiel. Es en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pues vamos a seguir cantando el número 369. 369, cuando Cristo vino. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas y temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar yo de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar yo de su amor. Hoy quiero que Cristo transforme a ti, que cambie tu vida también. Oh, piensa en la cruz donde murió por ti, y ábrele ya tu corazón. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar yo de su amor.
Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar desde su amor. Amén. Pues bienvenidos mis hermanos, es un gozo pues estar con ustedes por este medio. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir a Juan capítulo 9. Juan capítulo 9 y vamos a ver los versículos 4 y 5. Aquí Cristo está hablando en Juan capítulo 9, los versículos 4 y 5. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Repito en favor del pueblo, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por Cristo. Pedimos, Padre, que en este tiempo tú te glorifiques, Padre, que este hombre no se vea, Padre, sino que Cristo es glorificado y levantado. Y te doy gracias. Es en el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Pues aquí interesante que vemos que Cristo habla de la limitación del tiempo que tenía aquí en este mundo. Estaba hablando que mientras él tenía tiempo, antes de su muerte, tenía tiempo para obrar, pero era un tiempo limitado. Y yo estaba meditando sobre esto y realmente me hizo pensar y meditar sobre el tiempo que yo tengo. También aquí habla del propósito que Cristo tenía mientras que estaba en este mundo. Aquí habla de que luz, Él era luz del mundo. Así que su enfoque era el tiempo limitado que tenía y mientras que estaba en este mundo, su propósito era ser luz para este mundo. Como cristiano, realmente debemos pensar de nuestras vidas de la misma manera. ¿Tenemos el mismo propósito también? Es una buena pregunta. ¿Qué vamos a hacer mientras que estamos en este mundo? Realmente el tiempo está limitado. ¿Y cuál va a ser nuestro propósito? La pregunta que surge aquí es, ¿cómo debo pensar para obtener lo máximo en mi vida? Obviamente Cristo, siendo Dios, pues toda su vida era completamente enfocado en hacer la obra de su Padre. Y así que su propósito y todo, pues su enfoque estaba perfecto. Pero la nuestra, pues a veces nos desenfocamos. Realmente estamos consiguiendo lo máximo de la vida. Pues hay tres cosas que necesitamos realmente para lograr esto. Primeramente debemos entender quién somos. ¿Quién somos? ¿Quién soy yo? La segunda es, como cristiano, ¿cuál es mi propósito? Sí, segundo. No es cuál es mi propósito. El segundo es, debo entender mi propósito. Y el tercero es, debo entender que mi tiempo es corto.
Así que vamos con el primero. Así que debo entender quién soy. Si vamos a Hechos 11:26, Hechos 11:26, aquí en Hechos 11:26, dice aquí, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí vemos que los cristianos, pues este nombre cristiano realmente pertenece a los discípulos. Un discípulo es uno que sigue a un maestro, ¿verdad? Si realmente queremos entender quiénes somos, realmente debemos entender que un cristiano es un discípulo de Cristo, un seguidor, un aprendiz de un maestro. Y yo estaba pensando y meditando sobre esto cuando Jonathan fue a su entrevista para conseguir clases de cello. El maestro le estaba entrevistando y le miraba los dedos y le hizo cantar. Y era una entrevista para ver si el maestro quería a Jonathan como estudiante. Y realmente la pregunta que se debe preguntar aquí, ¿somos aptos? ¿Somos verdaderamente discípulos, seguidores del Maestro Cristo? ¿Entendemos eso? ¿Estamos tras eso? Realmente hay requisitos para ser discípulo de Cristo. Y Cristo mismo puso estos requisitos. Si vamos a Juan capítulo 8, y vamos a ver los versículos 31 y 32. Juan 8, 31 y 32. Aquí Cristo está hablando en Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Nos dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que, ¿cuál es el requisito aquí para ser discípulo de Cristo? Pues, obviamente dice que permanecer en la palabra. Un momentito. Ok, vamos a seguir, perdón. Así que, si quieres ser discípulo de Cristo, la primera cosa es, debes permanecer en la palabra del Maestro, de Cristo. El segundo requisito podemos encontrar en Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14 en el versículo 26. Lucas 14, 26. Aquí Cristo dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí Cristo está diciendo que realmente si vas a ser seguidor de Él, Él tiene que ser el número uno. Ninguna otra relación en nuestras vidas debe dominar, sino nuestra relación con Cristo debe ser lo más importante para nosotros. Vamos a ver otro requisito. Vamos a Lucas 14, 27. El versículo siguiente dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así que el tercer requisito que vemos aquí para ser discípulo de Cristo es que debes imitar a Cristo, debes trabajar como Cristo trabajó.
llevar su carga. Y vamos a ver una más, la cuarta. Aquí Lucas 14:33, un poquito más adelante. Hay 3 requisitos nada más aquí en Lucas 14. Interesante. Lucas 14:33. Aquí dice, así pues, cualquier de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así que aquí Cristo está diciendo, si lo material, lo que tenemos es más importante para nosotros, no podemos ser discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Y para finalizar, vamos a 1 de Pedro 2:21. 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2 en el versículo 21. 1 de Pedro 2:21 nos dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que vimos aquí 3 requisitos, 4. La primera es, debemos continuar en su palabra, debemos ponerle como el máximo en nuestra vida, el número 1. Debemos llevar nuestra carga, trabajar como Él trabajó. Y 4, debemos renunciar todo lo que tenemos. Y el punto, para resumir, pues, seguir su ejemplo. Realmente un discípulo aprende de su maestro. Lo que el maestro hace, el discípulo, pues, imita. Hace lo mismo. Toma el ejemplo y lo sigue. Y realmente, por eso nosotros somos llamados cristianos. Pequeños Cristos. Es decir, nosotros debemos ejemplar a Cristo. Pues vamos a la siguiente, el segundo punto aquí. El primero era, pues, debo entender quién soy. Soy un cristiano. Segundo, debo entender mi propósito. Pues, ¿cuál es nuestro propósito? Realmente, en el momento que yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, pues, ¿qué es mi propósito? ¿Cuál fue mi propósito de ese momento adelante? Y esta es una buena pregunta. Vamos a Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20. Aquí en Gálatas capítulo 2, versículo 20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, primeramente, debemos entender que nuestro propósito no es para vivir para sí mismo. Ya cuando aceptamos a Cristo, ya como cristianos, ya no se vive para sí mismo. Debemos vivir para Cristo. Vivir en la fe del Hijo de Dios. Vamos a Romanos 6:6 para añadir a esto. Romanos capítulo 6, versículo 6. Aquí en Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que después de ser salvo, mi propósito ya no es de seguir en la misma vida de pecado, sino vivir una vida santa.
no sirviendo al pecado, sino sirviendo a Cristo. Ahora ese es mi propósito. Vamos al tercero propósito que tengo aquí. Vamos a 1 Corintios 10, 31. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Aquí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, nos dice, si pues coméis o hacéis, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Así que aquí nos está describiendo que en todo debemos glorificar a Dios. Esto es pues un nuevo propósito nuestro cuando nosotros aceptamos a Cristo. Ya no vivimos para sí mismos, sino vivimos para glorificar a Dios en cada cosa. En las cosas pequeñas, en las cosas grandes, debemos glorificar a Dios en todo. Vamos a ver una cuarta aquí en 1 Corintios 10, 31. No, 33. Más adelante. 33 dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Aquí vemos que el propósito de Pablo era para glorificar a Dios, pero aquí añade aquí que no estaba viviendo para sí mismo, sino para otros, para que otros sean salvos. Así que para entender nuestro propósito, pues debemos entender quién somos. Somos cristianos, seguidores de Cristo, y debemos imitarle. Y como cristianos, pues debemos vivir por fe, vivir una vida santa, vivir una vida que glorifica a Dios en todo. Y el último es no vivir para nosotros mismos, sino para que otros sean salvos. Interesante, ¿verdad? Pues la segunda cosa que debemos entender aquí de entender nuestro propósito de nuestras vidas es, como cristiano, mi propósito en la vida es mejorar mi relación con Cristo. Sí, hablé un poco de cómo debemos vivir, pero lo más importante, lo más esencial es nuestra relación con Cristo. Como cristiano, debo andar mejorando mi relación con Cristo. Si vamos a Proverbio 3:32, Proverbio 3:32. El Proverbio 3:32. Aquí en Proverbio 3:32 nos dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Interesante aquí. No el parte que abomina a los perversos, pero el parte que él tiene comunión íntima. ¿Con quién? Con los justos, con los salvos, con sus hijos. Esto es interesante. Dios quiere tener esa relación, una relación íntima con nosotros. La pregunta es, ¿tenemos eso? ¿Estamos hablando con Él todos los días? ¿Estamos leyendo su palabra y dejándole que Él nos hable todos los días? ¿Estamos mejorando nuestra relación, nuestro amor hacia Él? ¿Estamos siguiéndole? ¿Estamos honrándole? Algo para pensar, ¿verdad? Porque Dios quiere tener comunión íntima con nosotros. Y como cristianos, pues, más que cualquier otra cosa, nuestro propósito es para mejorar nuestra relación con Cristo.
Vamos a 1 de Corintios 1:9. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 9 para añadir a esto. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 9. Primera de Corintios 1:9 nos dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así que aquí, como cristianos, somos llamados ¿a qué? A comunión con Jesucristo. Dios quiere tener una relación íntima o comunión íntima con nosotros y estamos llamados a eso. Ven. Vamos a Efesios 3:19 para ver el tercero aquí. Efesios 3:19. Efesios 3:19. Aquí en Efesios 3:19 nos dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Así que aquí nos está hablando que podemos conocer el amor de Dios y podemos llegar a obtener la plenitud. Es decir, ser completo, perfecto, maduro en el Señor. Interesante, ¿no? Esto es a través de nuestra relación con Cristo. Vamos a ver una más, Filipenses 3:10. Filipenses 3:10. Aquí en Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ok, aquí la palabra participación dice, y la participación de sus padecimientos. Aquí esa palabra es comunión. Comunión. Es interesante aquí que si realmente quieres conocerle, tienes que participar con él. Tienes que padecer, tienes que trabajar, tienes que andar con él. Y así uno tiene comunión pleno. No es nada más que visitas de vez en cuando. No, es andar con él, tener comunión, es decir, participación en su obra, en sus cosas. Pues interesante, ¿verdad? Así que vimos cómo debemos pensar de nosotros mismos como cristianos. La segunda cosa vimos que debemos entender nuestro propósito. Ahora la tercera. Debo entender que mi tiempo es corto. Mi tiempo es corto para brillar como luz. Si somos pequeños Cristos, eso es lo que cristiano significa, pues si Él era la luz del mundo, nosotros también debemos brillar en este mundo. Pero nuestro tiempo es corto, es limitado, como la vida de Cristo era limitada. Nuestra vida también es limitada. ¿Qué debemos entender de esto? ¿O qué debemos pensar o qué debemos hacer? Pues vamos a Filipenses 3:14. Filipenses 3:14, un poquito más adelante de donde estábamos. Aquí, para mejorar nuestra relación, aquí Pablo dice, pues esto es lo que yo hago. Y aquí dice, prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que aquí vemos que necesitamos determinación. Hay metas en nuestra vida. La meta es mejorar nuestra relación con Cristo, primordial. Y luego vimos que también nuestra meta era andar en sus caminos, vivir por Él, glorificarle en todo, ¿verdad? Pero el punto aquí es, para lograr eso, necesito una determinación, como Pablo aquí. Prosigo la meta. ¿Estamos siguiendo la meta? ¿Estamos determinados en cuanto a esto? Pablo estaba prosiguiendo la meta, quería lograr la meta, a conocer a Cristo. Vamos a Hechos 5:29 para añadir a esto. Hechos 5:29. Hechos 5:29. Aquí en Hechos 5:29 nos dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Aquí es interesante que Pedro aquí, bajo la presión de los hombres, estaban diciéndole, no, tú no puedes hacer esto. Y él dice, no, se necesita obedecer a Dios. ¿Qué es lo que necesitamos para brillar? ¿Qué debemos hacer con el tiempo limitado? Pues nos es necesario obedecer a Dios más que los hombres. Vamos a ver una tercera aquí en Hechos 9:16. Hechos 9:16. ¿Qué es necesario? Aquí en Hechos 9:16 nos dice Cristo hablando, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí Cristo está hablando de Saulo o Pablo. Y el punto aquí es, le iba a mostrar que era necesario padecer por él. Y nosotros como cristianos, pues si estamos en este mundo y estamos haciendo la obra de Dios, vamos a padecer. El punto aquí, nos es necesario padecer. Es decir, si vas a padecer, es decir, vas a trabajar, vas a andar con el Señor, vas a lograr algo para el Señor. Y en eso, pues, viene el padecimiento. Vamos a ver otra más, la cuarta aquí, Hebreos 11:6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11:6. Aquí el capítulo de la fe, Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que aquí vemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin entendimiento de sus cosas, pues no podemos agradarle, no podemos andar en sus cosas si no entendemos sus cosas. Pero aquí sigue diciendo que es necesario acercarse, creer en Él y creer y buscarle. Así que ahí vemos tres cosas. Es necesario acercarnos y creer en Él y pues buscarle. Porque Él va a recompensar los que le buscan. Así que si vamos a brillar como luz en este tiempo corto que tenemos, pues necesitamos determinación, necesitamos obedecer, necesitamos padecer. Y aquí, pues, necesitamos acercarnos a Dios, buscarle. Vamos a
Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Los versículos 1 al 3. Hebreos 2, capítulo 2, los versículos 1 al 3. Aquí dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendemos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? El punto aquí es el mensaje del Evangelio. La gran salvación que se habla aquí, que no debemos descuidar, pues nos es necesario que atendemos con más diligencia el Evangelio. Si es una gran salvación y hay mucha gente que necesita esto, pues debemos atender a esto con diligencia. No descuidar, no deslizarnos de esto. El punto es en este poco tiempo que tenemos, ¿cómo debemos brillar como luz? Pues exponiendo, enseñando, repartiendo tratados con el Evangelio. Y todos pueden hacer esto. Todos pueden aprender. A lo mínimo, repartir un tratado. El punto es, no debemos deslizarnos, no debemos desobedecer. Debemos atender al Evangelio. Vamos a ver una más. Vamos a Marcos 13:10. Marcos 13:10. Marcos capítulo 13, versículo 10. Aquí en Marcos capítulo 13, versículo 10, Cristo hablando dice, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Aquí interesante que me es necesario predicar el Evangelio a todas las naciones. ¿Cómo estamos participando para que el mensaje del Evangelio se predique a todas las naciones? Cuando ya se predica, Cristo va a regresar. Cada cristiano debe tener su parte en cuanto a estas cosas. Realmente Cristo estaba diciendo, vamos a ir allá y luego vamos a cerrar. Juan 9, 4 al 5. Juan capítulo 9, los versículos 4 al 5. Aquí en Juan 9, los versículos 4 y 5, Cristo dice, me es necesario hacer la obra del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Estaba diciendo que su tiempo era limitado. Iba a morir. Y de la misma manera, nuestro tiempo es limitado. Un día vamos a morir. Puede ser mañana. Gloria a Dios, yo voy al cielo. Pero el punto es, entre tanto que estamos en este mundo, ¿qué debemos hacer? Debemos ser luz, debemos brillar. Y realmente, para lograr esto, necesitamos entender quiénes somos. Somos cristianos, seguidores de Cristo, imitándole, haciendo todo para su gloria. También debemos entender nuestro propósito en la vida. Debemos vivir en fe, debemos vivir una vida santa, debemos vivir haciendo todo para glorificar a Dios. Debemos vivir para que otros sean salvos.
Y con el tiempo corto que tenemos, estamos meditando y pensando, ¿qué vamos a hacer? ¿Tienes la determinación para lograr algo para el Señor? ¿Vas a obedecer? Pues nos es necesario tener esa determinación. Me es necesario obedecer, me es necesario padecer, me es necesario acercarme a Dios, buscarle de todo corazón. Me es necesario atender el Evangelio. Me es necesario hacer llegar el Evangelio a todos. ¿Lo voy a lograr con el tiempo corto que tengo? Pues eso es lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Y quiere que meditemos en esto. ¿Qué parte voy a tener? Pues yo mismo en cuanto a esto. ¿Cómo pienso? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué voy a hacer? ¿Lo voy a lograr? Buenas preguntas. Pues vamos a orar para cerrar este tiempo. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Pido, Señor, que nos ayudas a ser discípulos, seguidores. Nos ayudas a ser aptos de renunciar todo que nos va a desviar de ser tus seguidores, tu seguidor. Ayúdanos a obtener la determinación y todo lo que necesitamos para lograr seguirte y imitarte y amarte. Gracias por morir por nosotros en la cruz. Ayúdanos a ser agradecidos. Gracias por mis hermanos, gracias por los que están viéndonos. Pido, Padre, que esto puede ser de bendición, que puede animar, que podemos arrepentirnos de todo lo malo y tomar una buena decisión de seguirte con todo para lograr. Pedimos tu ayuda en cuanto a esto. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues un gozo estar con ustedes esta tarde, mis hermanos. Saludos a todos, que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente vez.